Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Asignatura: Prevención de lesiones por déficit músculo-esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. Actividad de aprendizaje: análisis de artículos científicos y difusión del mismo, mediante las herramientas tecnológicas del podcast y en YouTube. Catedrático: Javier Eduardo Rojas Figueroa. Estudiante: Marisol Toledo Sánchez, del cuarto cuatrimestre del doctorado, Ciudad del Carmen, Campeche, México. 14 de julio 2024. Como introducción en este trabajo de investigación, la temática es la prevalencia de lesiones por uso excesivo en deportistas de deportes individuales y de equipo. Una revisión sistemática con metaanálisis y recomendaciones GRADE, que significa evaluación de calidad de la evidencia y fortaleza de las recomendaciones, de la revista brasileña Terapia Física 2021. En el campo deportivo, las lesiones abarcan diversas situaciones físicas que pueden afectar a un jugador como resultado de actividades competitivas o de entrenamiento, independientemente si requieren atención médica inmediata o resultan en una pérdida de tiempo para el deportista. Una categoría importante dentro de estas lesiones es la lesión por uso excesivo, caracterizada por el daño acumulado a los tejidos músculo-esqueléticos debido a microtraumatismos repetitivos en lugar de un evento único identificable. Las lesiones por uso excesivo pueden tener consecuencias significativas a largo plazo, afectando el rendimiento del atleta y potencialmente poniendo en riesgo su carrera deportiva. Esta condición es especialmente prevalente en deportes donde los atletas enfrentan demandas intensas y continuas sin el adecuado tiempo para recuperarse entre sesiones de entrenamiento y competencia. La prevalencia de estas lesiones varía entre deportes individuales y de equipo. Los deportes individuales tienden a mostrar una mayor prevalencia de lesiones por uso excesivo debido a que la carga total se concentra en un solo atleta, mientras que en los deportes de equipo la carga se distribuye entre varios jugadores. La incidencia de estas lesiones está estrechamente relacionada con las demandas específicas de cada deporte. Por ejemplo, deportes como el balonmano, donde se realizan movimientos repetitivos del hombro a alta velocidad, exhiben una alta prevalencia de lesiones por uso excesivo en áreas como el hombro, la rodilla y la columna lumbar. Comprender la prevalencia de las lesiones por uso excesivo en diferentes deportes es crucial para los profesionales de la medicina deportiva. Esta información facilita la implementación de métodos de vigilancia adecuados, así como el desarrollo de estrategias efectivas de prevención y rehabilitación. Tipos de lesiones más comunes: torcedura, es la torsión o estiramiento de un ligamento. Los ligamentos son tejidos que conectan los huesos de una articulación. Las lesiones de rodilla pueden tener varias razones, como por ejemplo un derrame de líquido sinovial, que es muy común en deportistas de alto rendimiento, como los de atletismo. Fractura es un hueso roto. Las fracturas generalmente son causadas por lesiones, como a veces pueden ser serias. Es importante que obtenga atención médica inmediata si cree que tiene una fractura. Lesión del manguito rotador. Son frecuentes y aumentan con la edad. Sin embargo, pueden ocurrir antes en personas cuyos trabajos requieren realizar repetidamente movimientos por encima
de la cabeza. Por ejemplo, el deporte como el béisbol. Métodos. El protocolo de revisión se registró prospectivamente en Próspero, CRD 420 19 13 56 65, y los métodos siguieron las recomendaciones del Manual de Revisores del Instituto Johanna Brisch. La colaboración de Cochrane y las pautas de presentación de informe Prisma. La calidad de los estudios de prevalencia se califica como sí, no o poco claro, según la información disponible en cada estudio, con una puntuación máxima de 9 puntos, un punto por cada respuesta. Cuando mayor sea la puntuación, mejor es la metodología. Criterios de inclusión. Son 3. Los estudios deben establecer una definición clara y similar de lesiones por uso excesivo. Segundo criterio. Los estudios deberían informar específicamente la prevalencia de lesiones por uso excesivo. Tercer criterio. La población incluida debe ser deportista de cualquier deporte, independientemente de su nivel profesional o amateur y grupo de edad. Selección y valoración de datos. Para la selección de los estudios, después de eliminar los duplicados, 2 revisores independientes, MFF y TMN, examinaron todos los títulos y resúmenes identificados mediante la estrategia de búsqueda para determinar su elegibilidad. Luego, se recuperaron los textos completos de todos los posibles estudios legibles. Los mismos 2 revisores evaluaron de forma independiente todos los textos completos y se incluyeron los estudios que cumplían los criterios de inclusión. Cualquier desacuerdo fue resuelto por un tercer revisor, FOM. 2 revisores, MFF y TMN, extrajeron de forma independiente las características de todos los estudios incluidos. Por ejemplo, el diseño de estudio, ámbito, la población de estudio, definición de lesiones por uso excesivo, cómo se midieron las lesiones por uso excesivo y su prevalencia puntual o periódica, con un tercer revisor, FOM, resolviendo cualquier discrepancia. La extracción de datos. La prevalencia puntual se define como el número de personas con lesiones por uso excesivo actuales en un momento específico, y la prevalencia por periodo se define como la cantidad de personas con lesiones por uso excesivo durante un periodo de tiempo específico. Para los datos de prevalencia, se extrajeron la proporción total de lesiones por uso excesivo y, cuando estaba disponible, la proporción de lesiones por uso excesivo para deportes individuales y de equipo y para cada área anatómica. Además, cuando estuvieron disponibles, informaron la prevalencia de lesiones sustanciales por uso excesivo, que se definen como lesiones que conducen a una reducción moderada o grave del volumen o rendimiento del entrenamiento, o una incapacidad total para participar en deportes. 2 revisores independientes, MFF y TMN, evaluaron el riesgo de sesgo para cada estudio, incluido utilizando la herramienta de evaluación crítica de prevalencia del Instituto Johanna Brisch. Esta herramienta consta de 9 ítems diseñados específicamente para evaluar los aspectos metodológicos. Evaluar si el tamaño de la muestra de cada estudio incluido era apropiado. Análisis de datos y evaluación de la calidad de datos.
Aplicaron la estadística 12 para evaluar la heterogeneidad entre los estudios y agrupar la prevalencia estimada de lesiones por uso excesivo en atletas de diferentes deportes, separados en individuales y en equipos, siguiendo las recomendaciones. Los resultados de los estudios agrupados individuales se presentaron en parcelas forestales con intervalo. Utilizaron el enfoque GRADE para evaluar la calidad de la evidencia obtenida en el estudio. Este método clasifica la evidencia en 4 niveles: alta, moderada, baja y muy baja calidad. Inicialmente, la evidencia se consideró de alta calidad. Sin embargo, se degradó un nivel por cada criterio predefinido que no se cumplió en los estudios incluidos. Baja calidad metodológica, evaluada con una puntuación media de 5 sobre 9. Imprecisión. Si más del 50% de los estudios no cumplían con un tamaño de muestra mínimo de 318 participantes, dieron. Si más del 25% de los estudios utilizaban mediciones no estándar de lesiones por uso excesivo, e inconsistencia cuando 12 fue superior al 50%. Evaluación de riesgo de sesgo. Utilizaron la ecuación proporcionada en un estudio anterior, donde era la prevalencia esperada de 29.3% que se definió con base en los resultados de un estudio previo de 20. Z fue el nivel de confianza, 1.96, y fue la precisión del 5.0%. La estimación del tamaño de la muestra dio como resultado un tamaño de muestra apropiado de 318 participantes. Un cuarto revisor, RAR, resolvió posibles desacuerdos con respecto a la evaluación del riesgo de sesgo. Incluyeron un total de 13 estudios en el análisis. 10 estudios reportaron datos de ambos sexos. 4 se enfocaron únicamente en atletas masculinos y 3 únicamente en participantes femeninas. En términos de diseño de estudio, 13 fueron cortes prospectivas, 2 fueron estudios epidemiológicos descriptivos y 2 fueron estudios transversales. Para medir las lesiones por uso excesivo, 9 estudios utilizaron el cuestionario del Centro de Investigación de Trauma Deportivo de Oslo, 4 el Oslo Sport Cuestionario del Trauma Research Center sobre problemas de salud. 1. Un formulario de registro de lesiones. 2. Un cuestionario desarrollado por los autores y 1. Datos de registro médico. Como resultado, en la evaluación de riesgo de sesgo, el estudio informaron que una mayoría en deportistas individuales y una prevalencia de lesiones sustanciales por uso excesivo días antes o durante la competencia debido a la doble exigencia del deportista individual. Calidad, riesgo promedio de sesgo 5 puntos sobre 9. Impresión cuando el 50% de los estudios no presentó un tamaño de muestra adecuado, mínimo de 318 participantes. Direccionalidad cuando más del 25% de los estudios utilizados, mediciones no estándar de lesiones por uso excesivo, e inconsistencia si 12 es 50%, los estudios individuales N menor a 318 participantes se consideraron inconsistentes e imprecisos, es decir, datos escasos, y proporcionó evidencia de baja calidad. Esto podría degradarse aún más a evidencia de muy baja calidad si se evaluaran los estudios como de alto riesgo de sesgo, debido al pequeño número de estudios, N igual a 3, que informan una prevalencia puntual de lesiones por uso excesivo en deportes individuales y de equipo. Nuestro
Metaanálisis y sensibilidad. Los resultados fueron los datos analizados, dieron como un resultado un exponencial aumento en las lesiones de los deportistas individuales. En días antes de las competencias, en un entrenamiento o en la competencia misma, ya que el nivel de exigencia era superior a la de los deportistas individuales. Y la estadística en el sitio anatómico en el que se realizó el estudio reveló que es mayor en los sitios en los que el deportista apoya su cuerpo o en su debido caso el área de mayor utilidad durante la realización del ejercicio. El estudio diferenció entre deportes de equipo e individuales. 10 estudios abordaron deportes de equipo, mientras que 12 estudios informaron sobre la prevalencia de lesiones sustanciales por uso excesivo. Calidad metodológica. La media de la desviación estándar de la calidad metodológica de los 7 estudios incluidos fue de 5.8 más menos 1.3 sobre 9. Rango de 0 a 9. 7 estudios obtuvieron una puntuación de 5 sobre 9 en calidad metodológica. De los 17 estudios revisados, 9 no utilizaron un marco muestral adecuado para la población objetivo. 17 no tomaron muestras de manera apropiada. 14 no tuvieron un tamaño de muestra adecuado. 5 no describieron adecuadamente sujetos y escenarios. 4 no utilizaron métodos válidos para identificar lesiones por uso excesivo. Ningún estudio presentó medidas estándar y confiables para todos los participantes. 3 no realizaron análisis estadísticos apropiados y 3 no alcanzaron una tasa de respuesta adecuada. Aquí se presenta un diagrama de flujo prisma, que este diagrama es una presentación visual que sigue las directrices para informar sobre las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este diagrama muestra un proceso de selección de estudios durante la revisión sistemática desde la identificación inicial de artículos hasta la inclusión final en el análisis. Incluye etapas también como la búsqueda inicial en bases de datos, la eliminación de duplicados, la aplicación de criterios de inclusión y exclusión y la selección final de estudios para la síntesis de datos. Es una herramienta muy importante para garantizar la transparencia y reproducibilidad en la realización de revisiones sistemáticas. Este diagrama de flujo prisma, ¿sí?, donde los resúmenes y los textos completos y potencialmente revelantes podrían incluirse debido a más de un criterio de inclusión. La prevalencia de lesiones por uso excesivo en individuos y deportes de equipo. La agrupación de 24.704 participantes, 22.748 de deportes individuales y 1.956 de deportes en equipo, de los 17 estudios incluidos, se realizó para estimar la prevalencia de lesiones por uso excesivo en deportes individuales y de equipo por separado de acuerdo al sistema GRADE. Agrupación de 13 periodos de prevalencia. Los estudios proporcionaron evidencia de calidad baja de que la prevalencia de lesiones por uso excesivo en deportes individuales fue de 42% y en los deportes de equipo fue 33.0%. ¿Sí? Aquí hay una gráfica donde se producen más lesiones, en qué momento. Por ejemplo, calentamiento de partido oficial, 1%, partido amistoso, 3%, partido oficial, 29%, entrenamiento, ¿sí?,
el 51%, ya que ahí pues hay mayores cargas, mayores exigencias, donde hacen más movimiento en una articulación. La evidencia se redujo de alta a baja calidad por imprecisión e inconsistencia, debido al pequeño número de estudios, n igual a 3, que informaron una prevalencia puntual de lesiones por uso excesivo en deportes individuales y de equipo. No se pudo realizar un metaanálisis para estimar la prevalencia puntual. Análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad mostraron que las estimaciones de prevalencia del periodo para deportes individuales y de equipo no difirieron significativamente entre las regiones del cuerpo, la falta de datos estadísticamente significativos. La diferencia se evidencia por la superposición de los IC del 95%. Entre las estimaciones de prevalencia del periodo entre individuos y deportes de equipo. Aquí hay un ejemplo de análisis de sensibilidad, ¿sí? Donde muestra los autores y el año en que fue esta investigación, el diseño que utilizaron, ¿sí? La población de estudio en cada deporte que se utilizó, sobre las lesiones, medición sobre las lesiones que usaron, la prevalencia de lesiones por uso excesivo en un periodo de 34 semanas, y ahí marca el porcentaje que obtuvieron de lesiones de acuerdo al deportista. Otro ejemplo. Discusión. Esta revisión sistemática con metaanálisis investigó la prevalencia de lesiones por uso excesivo en atletas tanto en deportes individuales como de equipo. Se encontró que la prevalencia de estas lesiones fue de 42% en deportes individuales y el 33% en deportes de equipo. Estos resultados destacan la alta prevalencia de lesiones por uso excesivo entre los deportistas. Además, sugieren que los atletas en deportes individuales tienen una mayor prevalencia de estas lesiones en comparación con los que practican deportes de equipo. Según el sistema GRADE, la evidencia encontrada sobre la prevalencia de estas lesiones se clasificó como de baja calidad, indicando que la estimación actual podría cambiar con futuros estudios de mayor calidad. Por ejemplo, los atletas de deportes individuales pueden estar más susceptibles a estas lesiones debido a un menor tiempo de descanso, una calidad de sueño reducida, una especialización temprana y una mayor carga de entrenamiento repetitivo. Como conclusión, la prevalencia reportada con un 42% en deportes individuales y un 33% en deportes de equipo, destaca la magnitud del problema. Esta diferencia puede atribuirse a la carga intensiva y repetitiva a la que están expuestos cada atleta, ¿sí?, individuales, quienes enfrentan mayores riesgos debido a la concentración de la carga del entrenamiento en un solo individuo. En contraste, en los deportes de equipo, la carga se distribuye entre varios jugadores, aunque no están exentos de riesgos similares, especialmente en deportes con movimientos repetitivos y demandas físicas intensas. De igual manera, se destaca la importancia de la prevención de detención temprana y la rehabilitación efectiva para mitigar el impacto negativo en el rendimiento deportivo y la calidad de vida de los atletas. Sin embargo, la calidad de la evidencia encontrada en la revisión se vio limitada por la heterogeneidad de los métodos de medición y definición de las lesiones por uso excesivo entre los estudios incluidos. Esta baja calidad de evidencia subraya la necesidad urgente de estandarizar
los criterios de diagnóstico y evaluación en futuras investigaciones para mejorar la fiabilidad de los resultados y las recomendaciones clínicas. Para los profesionales de entrenamiento deportivo, estas conclusiones resaltan la importancia de implementar estrategias basadas en evidencia para la prevención y manejo de lesiones por uso excesivo. Esto incluye el desarrollo de programas de entrenamiento equilibrados, la educación sobre técnicas adecuadas de recuperación y la vigilancia activa de la salud musculoesquelética de los atletas. Al hacerlo, se puede optimizar no solo el desempeño deportivo, sino también la salud a largo plazo de quienes practican deportes de cualquier nivel competitivo. Esta investigación deja claro que los deportistas individuales son más propensos a sufrir lesiones deportivas debido a las cargas de trabajo y las demandas asociadas con su actividad. Referencias de Franco, Mandaleno y sus colaboradores 2021. Prevalencia de lesiones por sobreuso en deportistas de deportes individuales y colectivos. Una revisión sistemática con metaanálisis y recomendaciones de grado de la revista brasileña y fisioterapia 2021. Gracias.